Participando y recordando a un líder muy importante como es nuestro líder Tupac Katari. Quiero saludar a nuestro honorable alcalde Rubén Mamani. Quiero también saludar a nuestro hermano presidente del Consejo, Edgar Quispe. Quiero saludar a nuestro ejecutivo nacional de la COP, al hermano Mario Argollo. Quiero saludar a nuestro ejecutivo departamental de la Federación, hermano David Mamani, ejecutivo departamental Tupac Katari. Quiero saludar al hermano ejecutivo provincial de los Andes, Fernando Caroni, y también saludar a las hermanas Bartolina, saludar también, y quiero pedirle que se ponga de pie mi comité ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores y Campesinos de Bolivia, que hoy nos queda trabajar una nueva gestión y pedirle esa unidad de todos los departamentos. Hoy estamos asumiendo un reto muy importante como ejecutivo y vamos a llamar a la unidad. Eso quería nuestro líder Tupac Katari, que tiene que haber unidad, y con unidad vamos a lograr todo lo que el gobierno o alguien quiere hacernos daño a nuestros hermanos que están en los 9 departamentos, nuestras bases, nuestros secretarios ejecutivos, nuestros ejecutivos de las centrales, nuestras 20 provincias. Tenemos que estar unidos. Hoy recordamos una cruel violencia, la descuartización de nuestro hermano Tupac Katari. Y hoy recordamos los nietos y nietas que hoy estamos aquí presentes. Como decía él, volveremos y seremos millones. Y eso es lo que tenemos que hacer, hermano. Hoy día se tiene que respetar la reivindicación de todo el pueblo campesino y el pueblo boliviano. Quiero pedirles, hermanos, unos hayaya en nombre de la 6 UCB. Hayaya Tupac Katari, hayaya Bartolina Sisa, hayaya 6 UCB. Gracias, hermanos. Compañero, batallas, perdón, abiertos, y seguramente eso vamos a transmitir a todos los rincones de nuestro país donde vayamos a visitar. Mi honorable licenciado Rubén Mamani pasa a agradecerle su hospitalidad, también agradecer la presencia también de nuestra central agraria de Huancuyo, Aurelio Poma, también del ejecutivo de la provincia de los Andes, Fernando Corani, y también la presencia de nuestro ejecutivo departamental, compañero hermano David Mamani, agradecerle también, y aquí a nuestro flamante también ejecutivo de la CSUCB, nuestro compañero y amigo, hermano Víctor Hugo Roca Leite. También agradecer la presencia de nuestra diputada Danitza Mejía. Reciban todos ustedes y cada una de las autoridades originarias, las 20 provincias de nuestro hermano departamento de La Paz. Reciban ese saludo con sus autoridades originarias, con sus movimientos campesinos, con sus organizaciones sociales. Hoy, coyunturalmente a la cabeza de la Central Obrera Boliviana, vamos a estar al lado de nuestro movimiento campesino, de nuestros obreros, del conjunto del pueblo boliviano, porque la unidad, mis hermanas y hermanos, va a ser lo único que nos va a garantizar que no puedan castigarnos y someternos. Hemos visto ahora con preocupación que nos quieren acallar con proyectos de leyes.
cuando las autoridades no escuchan, cuando las autoridades no cumplen sus promesas, sus acuerdos. La única herramienta de lucha ha sido nuestras reivindicaciones sociales, es mediante el paro, mediante el bloqueo, mediante la protesta, y eso no los van a castigar, no los vamos a quitar, no lo tenemos que permitir, mis hermanas y hermanos. En estos 244 aniversario tenemos que estar a la altura de esa enseñanza, de que en esta plaza con 4 caballos hayan castigado, hayan querido acallar la protesta y decirles que nosotros somos los verdaderos dueños de este país y no creemos que tenga que ser de balde, mis hermanas y hermanos. Fortalecerlos a todos ustedes, y esta unidad, mis hermanos y hermanos, nos va a garantizar que no nos vengan a pisotear nuevamente, mis hermanas y hermanos. En este momento muy especial les quiero pedir que me ayuden a decir: ¡un Janaya por Tupac Katari! ¡Janaya nuestras 20 provincias de La Paz! ¡Janaya Bolivia, carajo! Gracias, mis hermanos y hermanos.